Buenas noches, soy médico residente de cuarto año del servicio de cirugía de tórax y cardiovascular y el día de hoy vamos a hablar acerca de trasplante cardíaco. En general, no se podía concebir la historia no se podía concebir hacer un trasplante cardíaco sin que antes se desarrolle de manera un poco más a fondo lo que es las anastomosis vasculares. Entonces, este tema se viene desarrollando desde el año 1905 con Alexis Carrel y Charles Guthrie. Incluso sus estudios en cuanto a lo que es anastomosis vasculares le fueron acreedor a ganar un premio Nobel, ¿no? En el año 1912. Los primeros estudios que se realizan en cuanto a trasplante cardíaco son estudios experimentales, son senotransplantes, son trasplantes que se realizan en humanos de manera experimental, pero usando corazones de animales, ¿no? En 1964, James Hardy en Estados Unidos, específicamente en Mississippi, es el que realiza el primer senotrasplante. Implantó el corazón de un chimpancé en un bebé con una cardiopatía congénita de nacimiento, ¿no? Esto causó un gran revuelo en toda la comunidad médica, sobre todo en cuanto a los principios éticos del trasplante, ¿no? Ahí es que aparece uno de los grandes trabas a lo que es el desarrollo del trasplante cardíaco en general. No es hasta 1967, específicamente el 3 de diciembre de 1967, que Christian Barnard en Sudáfrica, específicamente en el hospital de la ciudad del Cabo, realiza el primer trasplante cardíaco del mundo, ¿no? Fue un paciente varón que, bueno, sobrevivió solamente 18 días, pero este trasplante cardíaco es el que se considera el primer trasplante exitoso, porque el paciente sobrevivió, realizado en el mundo, ¿no? El 6 de diciembre, 3 días después, Adrian Kantrowitz, en el Centro Médico de Nueva York, de Brooklyn, realiza el primer trasplante de corazón, pero en niños, ¿no? El primer trasplante infantil. Y se considera pues el segundo trasplante cardíaco que se realiza en la historia de la humanidad, ¿no? Se realizó 3 días después de que se realiza el primer trasplante cardíaco por Christian Barnard. Posteriormente, Barnard realiza el tercer trasplante de corazón el 2 de enero del año siguiente, de 1968, y este tercer trasplante cardíaco es el que se considera el que tuvo, de los tres primeros que se hicieron, el que tuvo una supervivencia a mayor plazo, ¿no? Este paciente llegó a sobrevivir hasta 1 año y medio después de la cirugía. Y pues el 6 de enero de 1968, Shamway en Estados Unidos es el que realiza el cuarto trasplante de corazón, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de los países pioneros en lo que es cirugía cardíaca, en los inicios del trasplante cardíaco, pues estaría a la cabeza el país de Sudáfrica, ¿no? Que es el primer país donde se realiza el trasplante cardíaco, seguido de los Estados Unidos, ¿no? De los Estados Unidos de Norteamérica. Y esta es una imagen del doctor Christian Barnard a la izquierda y el doctor Norman Shamway a la derecha, ¿no? Entonces, lo que se está descrito, ¿no? en la historia del trasplante cardíaco fue Christian Barnard fue a realizar una especie de entrenamiento a Estados Unidos con el doctor Norman Shamway, ¿no? En realidad, el doctor Norman Shamway es el que desarrolla la técnica de trasplante cardíaco y bueno, pues en Estados Unidos es aprendida por el doctor Christian Barnard y él es, bueno, el que al final termina aplicando la técnica de trasplante cardíaco y realiza, ¿no? el primer trasplante cardíaco en el mundo, ¿no? Y esta es una foto real del primer paciente al que se le realizó el trasplante cardíaco realizado por el doctor Christian Barnard, ¿no? El paciente fue Luis Wachowski, tenía 54 años de edad, un paciente sudafricano que recibió el corazón de una mujer joven, ¿no? Que falleció en un accidente. Lamentablemente este paciente fallece a los 18 días del trasplante, pero como bueno, el paciente sobrevive a la cirugía, por lo menos al postoperatorio inmediato, es que se considera este trasplante cardíaco realizado por el doctor Christian Barnard, el primer trasplante cardíaco exitoso. Este paciente fallece a los 18 días a consecuencia de una neumonía, ¿no? Una complicación infecciosa relativamente común en los pacientes, en general que reciben algún tipo de trasplante de órgano sólido. Y esta es una cirugía una foto, ¿no? real de la cirugía que se llevó a cabo, ¿no? La cirugía de trasplante cardíaco, ¿no?
La paciente era una mujer joven, pues, que falleció en un accidente automovilístico. Y este es el estado, una evolución más o menos en el mundo de lo que es el trasplante cardíaco, ¿no? En amarillo tenemos la cifra de los trasplantes cardíacos que se realizan en general en toda Europa, y en verde las que se realizan en Estados Unidos, y en rojo las que se realizan en las otras partes del mundo, como por ejemplo aquí en Sudamérica, ¿no? Si bien es cierto, miren, se ha mantenido. Al inicio no hubo una gran, desde que se realiza el primer trasplante cardíaco, hay una especie de oscurantismo de unos aproximadamente 20-25 años, que los resultados no eran muy buenos, los pacientes fallecían, no sobrevivían mucho, y un poco que se abandona el trasplante cardíaco en el mundo. No es hasta 1980 en que se descubren nuevos fármacos inmunosupresores, ¿no? Como el tacrolimus, como la satioprina, como el desarrollo de fármacos biológicos un poco más avanzados, que permiten extender la supervivencia de ese tipo de pacientes. Y es a partir de 1980 que nuevamente se retoma con impulso lo que es el trasplante cardíaco, ¿no? Y desde 1980 se viene una curva en alza en lo que es la cantidad de trasplantes cardíacos realizados en el mundo, ¿no? Hasta que, bueno, el promedio, ¿no? Desde el último decenio, desde el 2010 hasta el 2020-2022, en promedio en el mundo se están realizando cerca de 5.000 a 4.500 trasplantes cardíacos anuales. ¿En qué va el estado o cómo fue la historia del desarrollo del trasplante cardíaco en nuestra región, en Latinoamérica? Bueno, el primer país de América del Sur que realiza el trasplante cardíaco fue Brasil. Brasil lo realiza en 1968. El 26 de mayo de 1968 se realiza el primer trasplante cardíaco en Brasil y en Latinoamérica. Brasil, de todos los países sudamericanos, es el primer país en realizar el trasplante cardíaco, por lo menos aquí en América del Sur y en toda Latinoamérica. El segundo trasplante cardíaco en América del Sur fue realizado en Argentina el 31 de mayo de 1968. El tercer trasplante en América del Sur fue realizado en Chile el 28 de junio de 1968, y el Perú es el cuarto país latinoamericano y sudamericano en realizar el trasplante cardíaco a nivel de la región. El primer trasplante cardíaco en el Perú se realiza el 27 de marzo de 1972 y fue hecho por el doctor Marino Molina con el doctor Carlos Alcántara y el doctor Pío Pacheco, ¿no? Uno de los cirujanos cardiovasculares pioneros en lo que es el trasplante cardíaco en nuestro país. ¿Cuál es el estado del trasplante cardíaco en el Perú? En general, hay un estudio que está publicado y que se realizó entre enero del 2010 y diciembre del 2020 en el Perú. Durante esta fecha, durante 10 años, se realizaron en total 86 trasplantes de corazón, lo que nos da un promedio de 8.6 trasplantes al año. Y de todos estos 86 pacientes que se realizaron los trasplantes, se realizaron 10 trasplantes en pacientes pediátricos y 6 en pacientes mayores de 65 años. En general, la gran mayoría de pacientes trasplantados fueron varones, y en el Perú, en este estudio, la causa más frecuente de trasplante cardíaco fue la cardiomiopatía dilatada de etiología no isquémica. Todos los trasplantes fueron ortotópicos, quiere decir que el órgano se colocó en posición anatómica, y pues el único centro del país donde se realiza los únicos centros en el país donde se realiza el trasplante cardíaco se encontrarían centralizados en lo que es la capital, ¿no? en la ciudad de Lima. Esta es una gráfica que muestra la tendencia de los últimos 10 años en cuanto a la cantidad de trasplantes cardíacos que se realizaron, ¿no? Del total de trasplantes cardíacos vemos que entre trasplantes en nuestro país, en general en el Perú, las tasas de supervivencia son relativamente buenas, de tal manera que a los 10 años más de la mitad de los pacientes, aproximadamente el 65-66% de los pacientes sobreviven, ¿no? Es una tasa de supervivencia relativamente buena si nosotros la comparamos con el estándar a nivel mundial, ¿no? Y en general la tasa de mortalidad es del 26 a 27%, y la causa principal de la muerte de los pacientes trasplantados es pues la disfunción primaria del injerto, y las infecciones como principal causa de muerte de manera precoz, ¿no? En los primeros 30 días post trasplante y también al año de haberse trasplantado. Ahora, si nosotros comparamos el estado actual del trasplante cardíaco en el país en relación a los otros países del mundo, pues estamos en déficit, ¿no? Solamente con regiones
de América del Sur, bueno, nos encontramos muy por debajo de países como Colombia, como Brasil, que realiza en promedio 350, 360 trasplantes cardíacos al año. En el 2016, que nosotros solamente realizamos 5 trasplantes, hay una brecha importante, ¿no? Si también nos comparamos con Chile y con Colombia, estamos en déficit en lo que es trasplante cardíaco. Actualmente, en Sudamérica, los 2 países pioneros en trasplante cardíaco son Brasil, Argentina y Chile, en ese orden. De trasplante cardíaco a nivel global, la literatura mundial, la causa más frecuente es la falla cardíaca en estadio 4 refractaria a tratamiento médico, pero de etiología coronaria, de etiología isquémica. Esa es la principal causa de trasplantes, ¿no? Hasta en un 42% de casos la cardiopatía isquémica es la causa más frecuente y en general a nivel mundial, ¿no? Llama la atención que en el Perú la mayoría de trasplantes fue una cardiopatía dilatada, pero de etiología no isquémica, ¿no? A diferencia de lo que ocurre a nivel mundial. Las indicaciones de trasplante cardíaco en general están bien definidas y se describen como indicaciones absolutas e indicaciones relativas. Una indicación absoluta es aquel paciente con falla cardíaca estadio 4 de la NIJA que se encuentre en shock cardiogénico refractario, que no tenga respuesta a tratamiento vasopresor ni a tratamiento inotrópico, un paciente que tenga dependencia inotrópica de endovenosos que sean necesarios para mantener una adecuada perfusión de los tejidos y que tenga un consumo de oxígeno de menos de 10 mililitros por kilogramo con cambio del metabolismo anaerobio. Que el paciente tenga síntomas limitantes de isquemia que no se puedan corregir o que no sean susceptibles, que no se pueda realizar una cirugía de bypass coronario o tratado de manera percutánea con una angioplastía, o que el paciente tenga arritmias ventriculares recurrentes que sean refractarias a todas las demás opciones de tratamiento. Esas 3 son las indicaciones absolutas de trasplante cardíaco. Las indicaciones relativas para el trasplante es que el consumo de oxígeno sea entre 11 y 14 mililitros por kilogramo por minuto o más del 50% del predicho, y que el paciente tenga limitaciones en cuanto a realizar actividades de la vida diaria. Que el paciente tenga angina inestable recurrente que no sea susceptible de tratarse de alguna otra manera del 2022. En cuanto a la técnica quirúrgica, existen 2 tipos de trasplante: el trasplante heterotópico y el trasplante ortotópico. El trasplante heterotópico es aquel que se realiza con el órgano en una posición no anatómica, ¿no? Es decir, que el corazón no se coloca en el mediastino, sino se coloca en el emitórax izquierdo o en el emitórax derecho. Eso es básicamente histórico, actualmente no se utiliza, y los trasplantes de corazón heterotópico se utilizan más como un dispositivo de asistencia ventricular biológica. Es decir, yo simplemente conecto el corazón del receptor al corazón, a los vasos del donante, al corazón del donante, por así decirlo. No saco el corazón del donante y coloco el corazón del receptor, no. Simplemente el corazón del donante se coloca al lado del corazón del receptor. Entonces, literalmente el paciente tiene 2 corazones, ¿no? El corazón propio de él y el corazón del receptor, que funcionaría como un dispositivo de asistencia ventricular biológico. Y el trasplante cardíaco ortotópico, que es el que se utiliza hoy en día y es el primer trasplante que se realizó, fue un trasplante cardíaco ortotópico. Tiene 2 tipos de técnica. Una es la técnica biatrial y otra es la técnica bicabal. La técnica biatrial es la técnica original, la técnica que desarrolla el doctor Norman Shumway y que desarrolla el doctor Christian Barnard, y es con la que se realizaron los primeros trasplantes cardíacos. Hoy en día se ha desarrollado la técnica bicabal, que es la técnica que se considera gold standard y la que se utiliza. ¿Qué técnica es mejor en cuanto a mortalidad? Hay un estudio grande que evaluó un seguimiento de 1999 hasta 2005 de 14.418 pacientes. Se evaluó y se trató de comparar cuál de las 2 técnicas era mejor. Y el resultado fue que en cuanto a mortalidad, ninguna técnica había demostrado ser superior a otra. Lo que sí se demostró fue que la técnica bicabal era superior a la biatrial en cuanto a la estancia hospitalaria y en cuanto a la necesidad de colocación de marcapasos. Solamente en esas 2 cosas la técnica biatrial fue superior a la técnica bicabal, fue superior a la técnica biatrial. Y en cuanto a mortalidad no había ninguna diferencia, no había ninguna diferencia significativa como nosotros podemos ver, ¿no? Las tasas de mortalidad tanto a los 30 días, al año, a los 3 años y a los 5 años de seguimiento fue prácticamente la misma, ¿no? A los 5 años el porcentaje de supervivencia para la técnica bicabal fue de 75% y para la técnica biatrial de 72%, prácticamente lo mismo. Bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención.